Pues otra pregunta, profesor. ¿Qué opina del paradigma castigador en la educación que aún se usa en muchas escuelas, como lo usaban los padres en los tiempos de antes, así como en la colonia? No, no tanto en la colonia, no tanto en la colonia, yo creo que mucho más hacia Un acá. poquito más acá. Te voy a platicar una experiencia que tuve en quinto año de primaria. En quinto año de primaria, eh, yo todavía viví la experiencia de que si hacía yo algo malo, ¿no? Extendía yo mis manos hacia adelante, ¿no? Me volteaba para que no me diera yo cuenta y venía la maestra y venía el barazo. ¿A usted le tocó? Sí, sí, a mí me tocó, pero Ah, por caray. supuesto que a mí me tocó el barazo, ¿no? A mí me tocó aquello de que la monja te va a pegar con la regla, ¿eh? Yo al final, gracias a Dios, nunca me pasó, No, no, pero no. sí hubo quien, No. quien sufrió esto. Entonces, sí es un paradigma que ha cambiado, pero entre comillas, porque todavía existe, por eso la pregunta. Por supuesto que Ujú, todavía existe. ujú. Yo te voy a decir cuáles han sido los cambios tan profundos en este paradigma. Entonces, ciertamente, si yo ya sabía que había hecho mal, ¿no? Entonces ponía mis manos, llegaba la maestra y ¡zas! ¿No? Y sí dolía la vara, porque Sí, era claro. una vara Era todo, muy el fuerte, castigo en toda la sí, palabra. como el hecho de que te agarraran del clavo, ¿no? O sea, el clavo es aquí esta parte bueno, y que te levantaran, ¿no? Te levantaran y decías, ¡ay, la patilla!, ¿no? Dices, ¡ay, duele! Y duele en serio. Ujú. Yo recuerdo que estando en quinto de primaria, me tocó hacer una travesura y entonces tuve que poner las manos, pero a mi lado había una compañera. Mi compañera puso las manos, pero no volteó, se le quedó viendo a la maestra. Ujú. Cuando la maestra le suelta el barazo, bueno, primero fui yo, ya no tuve opción, pero cuando le suelta el barazo a ella sujeta la vara y se voltea y se lo regresa a la Ah, maestra. caray. A la maestra le metió un barazo en la cara. Obviamente, en ese entonces, ¿no? Expulsada. Sí, era lo lógico. Mandaron traer al papá de mi amiga, hoy gran amiga, una hermana realmente de vida. Y entonces, fíjate que fue interesantísimo porque el papá llegó y le dijo a la maestra, maestra, si usted sigue golpeando a los niños, alguno va a reaccionar. No todos se van a quedar callados. Claro. Si usted le pegó a mi hija, usted sabía o tiene que entenderlo como maestra, que en cualquier momento alguno de los maestros, alguno de los alumnos va a hacer lo mismo. Y Claro, eso fue lo que le pasó. claro. Bueno, no solo no la expulsaron, no, por supuesto que no la expulsaron, Le ¿no? salió O abogado. sea, no. O sea, el papá felicitó a la hija y le dijo, hija, tienes que crecer así, sabiendo que te tienes que defender y que esto es una injusticia. Y eso está pasando mucho hoy en Sí, día, claro. ¿no? Ahora, Si la maestra dice que el niño te pega y tú también, entonces si él te pega, tú también le puedes pegar porque te tienes que defender. Y las sí. pobres maestras no saben qué hacer con aquello. Exactamente. Ahora, dentro de ese paradigma, yo recuerdo que llegaba yo a casa con mis papás, ¿no? Y le decía yo, pues es que me pegó la maestra. Y la respuesta era automática. Pues algo hiciste, Rodrigo, la maestra no está loca, ¿eh? Ujú. Algo hiciste. Y entonces los maestros tenían Claro, cierta autoridad que la respetaban para empezar los papás. claro, Para claro. empezar, la respetaban los papás. Hoy en día, los primeros que no respetan la autoridad de los maestros son los papás. Ujú. Los primeros que hablan mal de los maestros delante de los hijos son los papás. A tal grado tuve una experiencia hace aproximadamente 6 años en una conferencia que nos vinieron a dar a directores generales y directores de nivel de aquí de Puebla. Estuvimos reunidos muchos directores y entonces el conferencista nos pasó un papel donde decía que escribiéramos cuál era el mayor obstáculo que teníamos dentro de la educación, Ok. ¿no? Coincidimos el 90% de los directores en que el mayor obstáculo que tenemos dentro de la educación se llama papás. Wow. Papás, ¿sí? Ok. Hoy los papás han sobreprotegido de tal forma a los hijos que los han hecho profundamente débiles, pero profundamente débiles, los han hecho profundamente, híjole, ¿cómo decirlo? Aparte de débiles, desinteresados, Ujú. profundamente no críticos, acríticos completamente, ¿no? Cuando un maestro, y eso de veras valdría la pena entenderlo, cuando un maestro ama lo que hace con sus alumnos, cuando un maestro disfruta y se apasiona por lo que hace con sus alumnos,
es de entenderse que tendría que buscar el bien de sus alumnos. Si los alumnos entienden que el maestro está buscando su bien en una situación de corresponsabilidad, los alumnos tendrían que decir, sí, yo quiero hacer lo que me está diciendo el maestro porque es por mi bien, ¿no? Pero porque hay un cariño, porque hay una autoridad, porque hay un agradecimiento al alumno. Pero los primeros que rompen con ese proceso son los papás. Los papás no permiten, para empezar, que como hijos, los hijos expresen lo que están sintiendo, ¿no? Sabemos, aquí en Puebla hay infinidad, muchísimas escuelas, no solo de nivel básico, ¿no? Somos una de las entidades a nivel nacional que más universidades tiene, ¿no? Y tenemos que entender que nuestros hijos tenemos que escucharlos y tenemos que saber qué dicen, qué sienten. Hoy en día las emociones están a flor de piel, tendrían que decir qué sienten y entonces sí entender e ir a platicar con la maestra, ir a platicar con el maestro. Hoy en día, y por ejemplo en diciembre o al final del ciclo escolar, hay algunos maestros que dejan las instituciones y los papás, no, pero ¿por qué? A ver, espérame, las instituciones saben el motivo. Tú no tienes por qué interrumpir esos procesos, ¿no? Ahora, también es cierto, y lo digo también abiertamente como docente, que los peores alumnos con los que tú te puedes encontrar en una institución son los que somos maestros, ¿eh? Somos los peores. ¿Por qué? Porque nos la sabemos de todas, todas. Y entonces pensamos que el que está enfrente de mí no me va a enseñar nada. No, absolutamente nada. ¿Hará usted referencia cuando hacen sus posgrados? Sí, todo eso. O cuando... ¿Qué me va a venir él a mí a enseñar? Exactamente. Como maestros Digo, somos porque así. tenemos la tendencia a creer que después de cierta edad ya no hay más nada que aprender, ¿no? Ya me las sé todas, ya para qué seguir estudiando. Por y eso... resulta que no, nunca terminas de aprender, no importa la edad que tengas. Por eso es maravilloso la humildad del gran Sócrates. El oráculo de Delfos decía, yo solo sé, no, conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos, y el gran Sócrates decía, yo solo sé que nada sé. Pero su humildad era enorme porque decían, es que es el sabio más grande que ha tenido esta época, ¿no? Entonces, los maestros tendríamos que tener la suficiente humildad para decir, ¿por qué no voy a aprender algo? Ahora, los alumnos, y esta es una frase que he dicho en algunas ocasiones que he tenido conferencias que dar, los alumnos aprenden con el maestro, aprenden sin el maestro y en muchas ocasiones aprenden a pesar del maestro, ¿no? Porque los alumnos siempre van a aprender si tienen la mente abierta para hacerlo, ¿sí? Los maestros enseñamos por medio de la boca, enseñamos conocimientos, porque es lo que reciben los niños, pero por medio de mi comportamiento, los niños reciben valores. Y eso también es la hora en que los maestros no nos damos cuenta de que con el simple caminar a los alumnos les estamos enseñando algo. Entonces, el paradigma educativo de los castigos tiene que dejarse a un lado y pasar, en primer lugar, al paradigma educativo del amor en la relación del proceso educativo. Para que yo llegue a amar a mi alumno, tengo que amar primero lo que yo hago con él. Y entonces, si yo amo el proceso educativo, tendré la dicha como consecuencia de que voy a amar a mi alumno. Pero no es primero amar a mi alumno, no, es lo que yo hago con él, el servicio que yo le presto. Te voy a decir una frase que seguro que muchos de tus radioescuchas lo conocen, seguro que tú la has escuchado en alguna ocasión, ¿no? Hubo un gran profeta, gran filósofo, un ser humano maravilloso, que él mismo, cuando le preguntaron, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él dijo, tú lo has dicho, yo no lo dije, ¿eh? No, tú lo has dicho. Ese buen hombre dijo hace muchos años, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Sino a servir. Si nosotros... Yo me la sabía. Sí, exacto. Si nosotros, como seres humanos dedicados a la educación o a lo que sea, entendemos que una parte maravillosa de nuestra vida es servir al otro, amar el servicio, amar el proceso de servicio,
como consecuencia voy a amar a la persona que estoy sirviendo. Cuando yo me levanto por las mañanas y le preparo el desayuno a mi esposa y a mi hijo, amo eso que estoy haciendo porque es para ellos. Cuando yo llego a la escuela y llego sonriendo y me entrego apasionadamente al proceso educativo, les estoy diciendo a mis alumnas que amo eso que hago con ellas y ellos me lo entienden, porque van a ser maestras. Les digo, a ver, hija, si tú en un momento dado no amas lo que haces, ¿sabes qué? Vete. No tienes absolutamente nada que hacer aquí. Y no me salgas con que es porque te van a pagar bien, porque no, 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 no. Basta, basta de personas frustradas. Si no amas lo que haces, como dicen los españoles, apaga y vámonos. Se acabó. Así es, pues sí, no es fácil, pues está cambiando un poco el paradigma. Esperemos que este tipo de enseñanzas sigan siendo una enseñanza, precisamente una forma de dejar un mensaje para que esto continúe cambiando.